Javier ya entró, ¿no? Sí. ¿Vas a seguir compartiendo, Javier, tu pantalla? Si usted gusta, sí, no hay problema. Ya, ya concluiste, ¿no? Sí, ya está, ya acabé, doctor. Ya fin del ensayo, ahora va la sesión de preguntas. Ya. A ver, te voy a habilitar, ¿ya? Lo comparto, ¿no? La pantalla. Doc, doctora. Sí. Lo volví a deshabilitar, perdón. Hay un segundito. Es que estoy viendo quiénes están en sala. Ok. Hola, ¿ya te permite? ¿Se ve, no, doctora? Sí. Ahora, otra pregunta relacionada. Ya, háblanos sobre ¿cuáles son los crímenes que se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Los crímenes que se destacan. Que se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, las que son más mencionadas por el mismo estatuto, o que son mencionadas por un artículo del mismo estatuto. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 crímenes? Ok, en genocidio podemos ver que es más por temas sociales, religiosos, políticos, ideológicos. Crímenes de guerra, como ya lo mencionamos, es la desobediencia total por las leyes que hay en la misma guerra. Asesinar al médico, atacar a campos de refugiados, civiles. Crímenes de lesa humanidad, si no me equivoco, es más el ataque a los civiles, que yo a veces lo siento y alguna vez lo he visto en películas que lo hacen con un pequeño relacionamiento con crímenes de guerra. ¿Qué más me falta? El genocidio, lesa, agresión. En la agresión ya es más por controlar, por dirigir la acción o militar del mismo estado para hacer una planificación, para hacer una dicha planificación. Eso. Ya, nos falta uno. Ya mencioné lesa humanidad, que es en los ataques civiles, en crímenes de guerras, que es más por desobediencia a las propias leyes de los conflictos armados. Ya mencioné el genocidio y ya mencioné el crimen de agresión Un contra ejemplo una en isla. el crimen de genocidio, a ver. El Caso. ejemplo más evidente que he mencionado es el genocidio de Yugoslavia, que fue por más motivos de implementar un Estado homogéneo, pero que lamentablemente dichas personas no quisieron, ya que eran de diferentes culturas, de diferentes ideologías y religiones, así que tuvieron que hacer una purga, por así definirlo. O también, como ya mencioné, el ejemplo más claro es el Holocausto, que fueron 6 millones de personas ejecutadas por el regimiento de Hitler, los nazis, o el eje también mencionado por más temas de raza y de religión, que era más a los judíos. También, sí, raza, sí. Porque también, si no me equivoco, hay pequeñas referencias en donde sí mataban a las personas de color afroamericanas. Ya, muy bien. En Latinoamérica, los estados que son parte del Estatuto de Roma y se sometieron a la Corte Penal Internacional, ¿cuáles son? Ay, me agarró en curva, doctor. Me olvidé cuál era. Tomando en cuenta los países, ¿no? Los estados de Ujú. En sí están obligados, tienen que cooperar con el mismo Corte Internacional, pero los ya forman países parte, ¿no? Son parte del forman Estatuto parte, de sí, Roma, forman parte, están los obligados a cuales se cooperar. someten, ¿no? A la Corte Penal Ajá, Internacional.
Sí, pero los países se me olvidó cuáles eran. A ver, está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Ok, ok. Se me pasó ese dato, doctor. Una Pero disculpa. tú lo vuelves a revisar, está en nuestro texto, en nuestro Sí, no, resumen, ¿no? sí me Lo acá. tenemos como tema número 9, casi en la parte final está el tema de la Corte Penal Internacional. Sí, sí, me acordé de lo que mencionamos con los compañeros de dichos países con cooperación con la Corte Penal Internacional. Una disculpa, no revisé el, el libro. ¿Cuáles son las características de la Corte Penal Internacional? Es de una forma bastante permanente, tiene una afiliación también, también es un poquito bastante, ¿cómo se dice? Sustentable y no pertenece a ninguna otra organización. En sí es una institución, no pertenece a ninguna, pero tiene tiene alguna vinculación con las Naciones Unidas, si es equivocado, no tengo mal equivocado. ¿Cuál más? ¿Qué característica más? Mm, que no fue hasta que sí se hizo hablando históricamente, que ya se celebró Tiene en un Roma, carácter de subsidiariedad, sí, ¿ya? pero que no fue, ¿cómo se dice?, ejecutada hasta el 2002, ya que su celebración fue en 1998 en Roma, pero ya se estuvo haciendo funciones desde el 2002. ¿Qué nos dice el artículo 4 del Estatuto de Roma? ¿Qué señala acerca de la Corte? ¿Tiene una capacidad jurídica? Sí, tiene una misma capacidad jurídica. ¿Ya? Estaba en la punta de mi lengua, no me acuerdo muy bien. ¿La Corte se rige por el Estatuto de Roma? Sí, tiene una estrecha, fuerte vinculación con el estatuto, ya que como ya mencioné, no solo es hablar de los crímenes que se pueden cometer, también su misma estructuración, como las mismas divisiones de competencias y sus propias jurisdicciones que mencioné en Ya. sí. Otra característica que tiene es la vinculación, ¿no? Con las Naciones Unidas. Ujú, una vinculación. Ya, a ver, hablamos un poquito de eso. Perdón, no se escucha muy bien, doctor. ¿Nos hablas un poquito sobre la vinculación con las Naciones Unidas de la Corte Penal? Mm, Está relacionada, ¿no? Con las Naciones Unidas a través de un acuerdo establecido por la Asamblea de Estados, ¿no? De los Estados partes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso está establecido en su artículo 2 del Estatuto. sí. Ya, en cuanto a su estructura y organización, solo nombrar. Presidencia, secretaría, fiscalía, y había una parte más que no me acuerdo que está. Secretaría, fiscalía. Ay, se me olvidó esa parte. Una sección de apelaciones, ¿no? Sección de apelaciones, exacto. ¿Qué más? Presidencia, sección de apelaciones, secretaría, fiscalía como secretaría, las cuatro que son bastante esenciales para la estructuración Dentro de. la sección de apelaciones, ¿qué más hay? ¿Qué sección más?
una sección de primera instancia, y de segunda instancia. no, y una sección de cuestiones preliminares. Ajá. Sí, exacto. Sí, preliminares. Entonces, podemos decir que la Corte Penal Internacional es un organismo Permanente, sustentable, internacional, ¿no? Un organismo internacional. internacional, sustentable, no está en ¿Creado ninguna para qué? para juzgar, juzgar crímenes que se han cometido que tengan una trascendencia de ámbito internacional. Muy bien, para combatir, ¿no? La impunidad Combatir. en el mundo y sobre todo cuando los estados se niegan, ¿no? A juzgar graves delitos. Sí. ¿Que degrinan qué? ¿O denigran a qué? A la persona, a sus derechos humanos y sus vulneraciones, A la humanidad en denigrándose sí, ¿no? la humanidad, el honor, todos los derechos, lo que mencionó mi compañera María como los derechos fundamentales. Ya. Entonces podemos decir que el Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Sí, es un instrumento constitutivo que siempre va a estar va a estar siempre avalado en todos. En todo. En sí Ya. es una fuerte relación y un estrecho en los dos. ¿Cuál es la importancia del derecho penal internacional dentro, dentro de estos crímenes, ¿no? Que son de ámbito internacional? O de los crímenes que se cometen, ¿no? ¿Qué es para empezar el derecho penal internacional, Javier? El derecho penal internacional son normas que están directamente fundamentadas o excluyen ¿Es cualquier una otro, rama o no? una Del rama ordenamiento del jurídico ordenamiento jurídico. internacional, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería su función? La protección de los bienes jurídicos, ¿no? Sí, Ya, tú hiciste tu ensayo sobre Tomás Lubanga. no, pero pude rescatar pude ver y cómo se desempeñaban mis compañeros sobre estos aspectos. ¿No has revisado? No, o sea, pero sí escuché los demás, las demás defensas. Porque, ¿cuál fue el crimen que cometió Tomás Lubanga? Mm, ¿Reclutaba a quiénes? a niños Ajá, también, para soldados para parientes, la guerra, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué crimen ha sido sentenciado Tomás Lubanga? Crímenes de lesa humanidad por utilizar civiles infantes. ¿No ha sido por crímenes de guerra? Pero también podríamos implicar un poquito de lesa humanidad porque se utiliza a civiles en crímenes, pero también, como se dice, en crímenes de guerra también ha sido juzgado. Pero específicamente la Corte lo ha sentenciado porque por crímenes de guerra, ¿no? Sí, Específicamente. exactamente. ¿Cuántos años le dieron de cadena? Tenía que ser 30, pero tuvieron discrepancias y creo que si no me equivoco le dieron 15 a 10 años. 20 años. Más 20 años. Pero a eso le han restado, ¿no? Porque ya pasó 6 años, ¿no? Entonces ha Exacto. sido sentenciado a lo que faltaba, 14 años, ¿no? Exacto. Ya en este caso que estamos hablando, ¿qué opinas de esta sentencia que se le dio en este caso que vimos? Mm, pues que no está bien, que no ha sido correcto, a pesar de que había bastantes evidencias y en sí, pero también está que el Tomás Lubanga es psicólogo, ha sabido cómo sobrellevar dichas situaciones, ya que si es que no me equivoco, él se dijo que no tenía ningún recurso económico
para sustentar estos crímenes que se veían, que era bastante evidentes que habían, que sí, pruebas, pero utilizó métodos de su ámbito profesional que colgó para evadir sentencias y que así que poco a poco se le bajara la condena, esta privación de libertad. Ya. En este caso que llegó a la Corte Penal Internacional, ¿qué mensaje crees tú que ha querido dar la Corte con esta sentencia que le ha dado a Tomás Lubanga? Un mensaje. ¿Ya? ¿Para qué? No lo he entendido muy bien su pregunta, pero ¿me puede repetir? O sea, se refiere a que, qué mensaje ha O dado sea, el... como Corte, ¿no? Que ha juzgado este tipo de delito, de crimen. Ujú. O sea, ¿cuál crees que es el mensaje, ¿no? De la Corte Penal Internacional a los infractores, digamos, no podemos decirlos o decir. Yo creo que a mi punto de vista es más la funcionalidad, cómo ha sido su funcionalidad, cómo se pudo, funcionalidad, no, cómo ha sido el funcionamiento para esto, cómo ha sido la colaboración, para que vean cómo ha sido el procedimiento, a pesar de que al final la sentencia ha sido buena, pero con estas pequeñas evasiones que tuvo el Tomás Lubanga y así, pero en sí el mensaje a mi punto de vista es más que la Corte Penal Internacional rige el respeto a sus propios estatutos y tiene su propio funcionamiento como jurisdicción y que no es como un adorno que algunas personas piensan. Ya, muy bien. Entonces el mensaje sería, ¿no? Que los perpetradores de este tipo de crimen, digamos, ¿no? Puedan ser llevados, ¿no? Ante la justicia y no queden impunes estos crímenes, ¿no? Sí, porque como mencionó usted de Tomás Lubanga, había tantos crímenes, muchos crímenes, la población estaba cansada y así que se tuvo que tomar medidas de coacción para enjuiciar a Tomás Lubanga, para que vean que no la Corte Penal Internacional no es un adorno que en sí solo está ahí sin tener su propio funcionamiento y se viola entre comillas, la efectividad para hacer este juicio. Al final, como ya sabemos, no fue tan bien por las evasiones que... Ya, muy bien. Yo con esa pregunta he concluido mi interrogatorio. Ahora me gustaría que sus compañeros le hagan unas preguntas, unos 3 participantes, ver voluntarios. No hay voluntarios, ya por lista entonces. Adriezola, una pregunta le hace a su compañero Javier. Claro, doctor, está bien. Eh, Adelante. la Corte Penal Internacional, ¿por quién ha sido, de quién ha sido la iniciativa y en qué año ha sido creada y en qué año ha entrado en vigor lo que es la Corte Penal Internacional? Ok, respondiendo a tu pregunta, entró en vigor en 2002, su creación ha sido en 1998. Como antecedente histórico, podemos decir que ya se quería enjuiciar a Kaiser II de Alemania, pero no había ninguna forma de hacerlo. Pero se vieron diferentes formas de, como tuvieron que hacer, ¿cómo lo digo? Tuvieron que adoptar, estudiar dichas situaciones, dichas tribunales de Tokio y de Nuremberg, si no me equivoco, tuvieron que copiarlo, pero se estuvo expandiendo poco a poco, hasta que llega un momento bastante significativo, que fue el genocidio yugoslavo. Y ya desde 1998 en Roma ya se tuvo que hacer una conferencia, si no me equivoco, es de los plenipotenciales, si no estoy mal equivocado.
En vigor salió en 2002, la creación fue en 1998 con la afiliación también del del Estatuto de Roma, afirmando mi respuesta. Ya, ¿Pregunta? muy bien. Otro voluntario con una pregunta, Javier. Katari Robert Hasson le hace una pregunta a Javier. De la parte que no comprendí, ¿puede ser, Licen? O En bueno, el todo lo que he último mensaje. explicado, ¿no? Referente a su ensayo. Ajá. El mensaje que, o sea, que da la Corte, Javier, sería más claro, bueno, en palabras propias mías, a lo que yo entiendo sería que a todo aquel que quiera involucrarse o estar relacionado con conflictos de guerra y demás combates, se les va a iniciar procesos. Sí, se les puede iniciar estos procesos. Ah, ya, gracias. Pero tendríamos que ver, porque hay momentos en donde dicha Corte Penal Internacional no puede meterse en conflictos. Pero en términos generales, sí, a mi punto de vista, claro. Pero sí, sí puede, ese es el mensaje que le ha Pero dado. necesariamente ese Estado tiene que formar parte, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo en lo que me quería referir. Podemos ver que hay diferentes conflictos bélicos. Dando un ejemplo, podría ser un ejemplo paralelo, Afganistán, digamos. Pero si no pertenece al estatuto no puede interferir. Probablemente. Ok, está bien, gracias. Ya está anotado, Katari. Adrián Sola también. Ya, un último participante con una pregunta, Javier. Un voluntario. Javier, ¿cuándo se hace referencia a la a la Corte Penal Internacional? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que se hace referencia a la Corte Penal Internacional? Se hace una referencia. Ok. Es más que una referencia, se le plantea como una materia. El mismo Seguridad Internacional le plantea como un método de ser un juzgado permanente de ámbito internacional. Eso podríamos utilizarlo como una referencia a una corte penal, pero en sí es como se le plantea para hacerlo, para que se estudie como una materia y se pueda implantar en nuestra sociedad. Pero eso ha sido en 1945 como 1945-46, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero se le plantea, el mismo Consejo de Seguridad plantea que se estudie esa posibilidad de hacer un juzgado permanente de ámbito internacional, hablando históricamente, claro. Ya. ¿Hay algún otro más por una última pregunta para concluir? ¿O nadie más? Ya, ¿cuál es la importancia de estudiar a la Corte Penal Internacional, Javier? Para ya cerrar tu defensa. ¿Te ha parecido interesante conocer todo referente a la Corte Penal Internacional? Sí, y nunca lo había escuchado, mucho más allá de los problemas que tuvimos con lo de la Haya sobre el tema marítimo, y así es la única vez que habría escuchado, pero ya indagando mucho más allá, este tema me ha parecido bastante interesante y bastante esencial, pero es una pena que algunos países o estados no puedan estar afiliados a este Estatuto de Roma, porque si fuera así, habría bastante equivalencia, ya que vemos mucha vulneración en los derechos humanos, especialmente en países pues, como África, Afganistán, países islámicos y diferentes. Y es muy interesante como
el propio artículo, no es solo hablar de artículo, no solo hablar de esto, sino también cómo es su forma de estructurarse, su forma de dividirse, cómo define cada crimen, cada crimen, cómo lo evalúa, eso. Ya, entonces con este tema vamos a terminar con un mensaje donde dice, ¿no?, que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. ¿Ya? Con ese mensaje interesante vamos a acabar tu exposición de la Corte Penal Internacional. Se ve que te has preparado, Javier. Está muy bien. Muchas gracias, doctora. Ya, una cosita que quería, el día que no hemos pasado clases, el día lunes, tenemos que reemplazar esa clase. Ahora, lo que estoy con duda es que sí, porque lo que sí o sí hay que terminar esta semana, ¿no? Las clases. Pero el día lunes está dentro del mes, todavía eso no voy a ver bien exactamente. Y de acuerdo a eso, para ver, ¿no?, si pasamos normal el martes o hasta el lunes, o solamente es hasta esta semana. Y podemos ver de hacer el reemplazo, ¿no? Y ahí podríamos usarlo para hacer una retroalimentación de todo lo avanzado para el examen. Doctora, solamente es hasta este viernes las clases, según tengo entendido, otras materias nos han dicho, Ya, porque ya desde el lunes comenzamos exámenes. sí, ¿no? Concluyen esta semana. Sí, las clases esta semana y el Entonces, lunes ya tenemos examen igual nosotros. en todo caso, tendríamos que programar este fin de semana. Tendría que ser mañana en la tarde, no, el sábado. Yo dispongo de tiempo a las 4 de la tarde. ¿Están de acuerdo? Y ahí también tendrían que defender los grupos, ¿no? Hay un grupo más, del cual está Sergio Mir y Arce Montaño Daniel Alejandro. Y el nuestro más, doctorita, el de mi compañero Santiago. ¿Te has comunicado con Santiago? Sí, me indica que va a exponer la clase que viene. ¿No asistió al seminario? No, dice, no, no asistió. Ya, entonces estarías trabajando. A ver, Sergio Mir está en clases. Va a trabajar con Arce Montaño Daniel Alejandro, ¿no? Sí, doctora. El tema 2 les he dicho, ¿no? Sistemas y mecanismos, ¿no?, de protección de los derechos humanos. Ya, Acero Santiago estaría trabajando con Sí, estaba conmigo, licenciada, Robert, con pero tú has Robert. asistido, ¿no? Sí, Solamente estaría defendiendo a Acero Santiago. sí, doctorita. Ya, entonces para la reposición estaríamos quedando para el día sábado 4 de la tarde. Para que terminen estos grupos que falta y encima hacer un retroalimentación, ¿no?, para el examen. Doctora, disculpe, con respecto al seminario, ¿la nota tiene que pasarse sí o sí a su materia o se podría pasar a otra materia? No sé, o sea, en mi caso, digamos, yo los he tomado en cuenta a los que han asistido, ¿no? No sé cómo han hecho con otras materias. Ya, ya, doctora, entonces, Tendría porque que tal vez hablar con el doctor Unzueta y preguntarle, ¿no?
Sí, doctora, porque en ese caso yo no he expuesto hoy Porque yo he día. tomado, digamos, en cuenta a los que me han mandado, ¿no? Sus Sí, doctora. evidencias, digamos, a los que, con los que han asistido al seminario o se han inscrito. Entonces, de acuerdo a Ya, eso, yo los he tomado en cuenta, ¿no? Para que ya no defiendan y ya les pongan a su nota. entonces el ensayo lo subimos al Drive, ¿no, doctora? Los que han asistido, sí, solo subir, para que yo, en función de eso, también vea, ¿no? El Mm, trabajo era en grupo, pero tienen que subir individualmente. Me parece, doctora, gracias. Ya entonces te comunicas con Acero Santiago y le dices que el día sábado vamos a estar a las 4 de la tarde, nos vamos para reponer la clase, Está bien, doctorita, gracias. ¿ya? Entonces preparan Sergio Mir y Arce Montaño, Daniel Alejandro también, grupo 2. Bueno, grupo 6, ¿no? El tema 2 van a hacerlo. ¿Tienen alguna duda más, tal vez? Para este sábado va a ser, perdón, doctora. Sí, 4 de la tarde. Podemos hacer una retroalimentación, tal vez, de los puntos también más relevantes de todos los temas que hemos visto. ¿Ya? Entonces, nuestro examen es el día 6, ¿no? Sí, doctora, el día 6, lunes. Ya, entonces, por lo tanto, el examen es presencial, ¿no? Yo creo que vamos a dar en 2 grupos, ¿no? A ver, dependiendo qué cantidad de alumnos pueden entrar, digamos. De acuerdo a eso vamos a ver. Viernes o jueves, perdón, ¿no? Jueves cae 6. No, lunes, doctora. Ay, perdón, lunes es, ¿no? Porque esta semana, la otra sí, lunes. Bueno, tienen que estudiar y prepararse, ¿no? Para ya su examen final, pero ha pasado rápido, ¿no? Sí, doctora, más bien, pero no sé si mis compañeros están de acuerdo y si usted también. Sería más factible tal vez pasar la clase de reposición para que así en esa semana que vamos a dar puros exámenes se quede más fresco todo lo que vamos a avanzar para el día sábado, 4 tal vez, doctora. Mm, es que ya tengo que pasar mis informes. Ya, perfecto. Entonces lo tendríamos que hacer este sábado, sí o sí. O sea, dentro del mes, ¿no? Ya, ¿tienen alguna duda más, tal vez? Está todo claro, ¿no? Bueno, entonces, buenas noches, que descansen. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Se cuida. Hasta luego, Gracias, doctora. se cuidan todos. Hasta luego.